Por favor, dígame si se ve, pues es la primera vez que hago un vivo, así que lo organizo yo. A ver, estamos avisando a tus seguidores. Justamente con esto de las imágenes es una duda que pueden tener las Puse personas acá que no el tutorial en entienden YouTube. Sí, dice, espera, estamos avisando a más seguidores. Muy bien, ok, ahora sí. Ahora sí veo que estoy en vivo. Hola, hola, buenas noches con todos, con todas. Es mi primer live acá que organizo en Instagram, así que me he demorado un rato más buscando la forma de hacerlo en YouTube. Así que gracias Adriana por estar ahí y decirme que se ve muy bien. Hola, hola. Y bueno, presentarme. Mi nombre es Andrea Gambino. Para las personas que todavía no me conocen, soy italiano, tengo casi 8 o 9 años acá en Lima viviendo. Y bueno, estoy muy contento realmente con el hecho de vivir acá, pues desde que vine aprendí muchas cosas de esa cultura. Me he formado como coach ontológico acá en Lima y luego tuve un centro de yoga, Soham, pude realizar lo que era un sueño también. Y bueno, y luego de eso también decidí meterme en esta formación de constelaciones familiares, pues estaba a punto de ser papá y sentía que me faltaban herramientas para así estar más preparado como papá, incluso también como pareja. Y así me metí de curioso en un módulo, era abril 2016, y el módulo era vida, muerte y duelo, eh, facilitado por el docente doctor Pablo Chamorro, que agradezco siempre por abrirme puertas o mostrarme caminos muy interesantes. Y bueno, y de ahí me interesó la teoría de las constelaciones familiares, me parecía muy interesante la filosofía, más que la metodología que me costaba un poco al principio, como entenderla y bueno, pero todo el tema que teórico, filosófico que estaba detrás me parecía muy interesante y así seguí investigando, eh, formándome, ¿no? Y bueno, en ese entonces era una formación que duraba 3 años con el Centro Peruano de Constelaciones Familiares, eh, directo por Julio Salas, que también agradezco por haberlo hecho posible también. Y cuando hablo de eso también tengo que agradecer a todos los compañeros que vinieron antes, pues también de alguna forma hicieron posible que esta formación llegara a mí acá en Perú. Y bueno, y así, formándome, terminé la formación, me certifiqué, eh, seguí curiosando en esto de las constelaciones organizacionales y me formé con Congruencia, Julio Príncipe y en ese entonces Piero Alvarado, que también agradezco, pues han abierto mi manera de entender, comprender el trabajo con constelaciones, permitiéndome abordarla, diría más de una forma sistémica, menos fenomenológica, como nos las enseñan, digamos, con esta formación clásica, diría yo, del Centro Latinoamericano de Argentina. En ese entonces, directo por Tue Boltzmann, ahora tengo la suerte de tenerla como docente en esta formación de formadores, en la cual estoy aprendiendo también a formar personas. Y bueno, y en todo ese entonces también tuve la suerte de poder volver a encontrarme, volver a conectar con mis compañeros de la formación, de todas estas formaciones, justamente a raíz de la pandemia. Eh, eh, Se dieron varias oportunidades de encuentro donde me di cuenta de que el solo hecho de ver la cara, el rostro de mis compañeros era algo que me hacía sentir bien, como que me hacía sentir más tranquilo, ¿no? Frente a un mundo que de un momento a otro se había interrumpido o había dejado de existir, mejor dicho.
Pero era el mundo que yo había construido acá, las relaciones. Yo salía de mi casa para ir a los talleres. Esa era mi forma de vivir la ciudad y las relaciones. Eh, pues como extranjero no tenía un círculo mío acá de amigos, así que bueno, eso era básicamente mi círculo. Y así nos dimos cuenta que el simple hecho de volver a vernos nos hacía sentir mejor. Los primeros encuentros fueron en abril 2020 y sí, y justo un día después de mi cumpleaños fue la primera reunión con los compañeros y realmente eso que me ha llegado como un regalo. Eh, Simplemente lo he deseado mucho y aparecieron los compañeros, apareció la gana de volver a estar juntos, a compartir momentos que a veces son difíciles, pero el grupo, la red, hace de que sean más llevaderos, ¿no? El simple hecho de saber que ahí están las personas disponibles para escucharnos, escuchar nuestros incluso llantos, me ha permitido transitar este año de una forma mucho mejor y a la vez aprender mucho, aprender de los grupos, aprender de las personas, de los individuos, de las singularidades de cada persona. Dándole espacio a cada uno para que cada uno también a su vez pueda crecer, pueda expresarse, pueda compartir sus dones, etcétera, etcétera. Y así llegamos a celebrar nuestro aniversario hace poco y bueno, y ahora estamos en una etapa estoy en una etapa de abrir algo nuevo, pues sentí que estos encuentros, que eran solamente para los compañeros de la formación en constelaciones, sentí que era el momento como de abrirme al mundo de alguna forma, abrirme a un público más amplio y y generar espacios de ese tipo que sean para más personas, que no necesariamente tienen una formación en constelaciones, y que de repente están interesadas en escuchar esos temas de búsqueda, de desarrollo personal, de la visión sistémica, etcétera, etcétera. Así que bueno, en este andar he tenido la suerte también de cruzarme y conocer muchas personas nuevas de diferentes países, sobre todo de Argentina, pues de ahí vienen las constelaciones que yo he aprendido y por la mano de Tue Botsman, que abrió este centro latinoamericano allá hace más de 20 años. Y bueno, así que en estos encuentros tuve la suerte también de conocer otros colegas, otros compañeros, otros docentes, y una de ellos es que acabo de conocerla hace muy poco, que estamos interactuando, es Adriana Montiquín. Es argentina, es de Buenos Aires, es historiadora, es consteladora familiar, se ha desarrollado en esto de la pedagogía sistémica. Y es un mundo que yo no conozco muy bien, pero tengo la suerte de tenerla a él como integrante de la tribu, como amiga, compañera docente. Así que, bueno, es un gusto invitarla acá también para abrir el espacio. Así que, por favor, Adriana, si puedes, que yo sé que para ti también es una de las primeras veces acá en Instagram, si puedes, busca el botón para unirte a la reunión y empezar esta conversación sobre lo que nos hemos así como... a veces no me vienen las palabras, porque no es que lo hemos acordado, sí, ha sido una forma curiosa de ponernos de acuerdo, ¿no? De qué vamos a hablar. Pues él ya tiene muchas cosas para contarnos y además, por la experiencia que tiene en la universidad, ahí me dice estoy, ok, te leo Adriana, también te leo Sofía, ajo. Así que si puedes, Adriana, yo no sé, acá veo que hay un botón de la cámara, a ver, transmitir en vivo, acá, solicitudes, ahí la veo. Creo que ya ahora le di como unirte, creo que en un rato debe aparecer. Bienvenida, Adriana. Lo hicimos.
Sí, Lo sí, logramos. sí. Bueno, acá estoy, sí. Sin saber mucho de cómo es esto ninguno de los dos. Así que tenemos que felicitarnos un poco, yo siento. Bueno, yo me felicito, yo lo hago para hacerle saber a mi cuerpo que hasta ahora todo bien. ¿Sí? He aprendido Sí, gracias a Sonia Cayuela, que es otra compañera también, esto del autoamor, ¿no? De aprender también a reconocer lo bueno que sí hacemos, ¿no? No solamente aprendemos de los errores, sino también de lo que sí funciona. Así que sí. bienvenida Adriana. Adriana es historiadora y bueno, yo ya tengo una pregunta en preguntarte qué significa ser historiadora, ¿sabes? Es una buena pregunta esa. ¿Qué es ser historiador? Bueno, por un lado la historia te enseña cómo hicieron, cómo vivieron otros tiempos, problemas que son los que se nos plantean hoy. Eh, Saber que venís de, que no sos el primero que llegó, que acá hay para sacar esto. Que hay otros que vinieron antes, que no estamos inventando nada en un sentido, en un gran sentido, y también que somos nuevos, ¿no? Que acabamos de llegar y que hay que mirar a nosotros. Saludo de Venezuela. Hola Carlos. A mí a veces me pasa, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que, que yo digo, bueno, esto ya pasó en otro momento, ¿no? Ya hubo momentos, pues yo como en el siglo, cuando yo enseñaba historia en la facultad, enseñaba, por ejemplo, la crisis del siglo XIV, ¿no? Que fue la pandemia de la peste bubónica y que mató más o menos a la mitad de la población europea. Y saber que de esas cosas salieron aprendizajes, que fueron golpes durísimos, y que de alguna manera se salió, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron los otros? También, viste, Heródoto, que es como el maestro de la historia, él decía que la historia era la maestra de la vida, ¿no? Ahora pienso en eso. Y también me di cuenta cuando me metí en el pensamiento sistémico, que la historia es una disciplina sistémica, que te enseña a ver cómo algo que está pasando en un lugar y en un tiempo está íntimamente vinculado, aunque vos no lo veas directamente, con procesos y sucesos que están pasando en otro momento y que también son una continuidad de cosas que vinieron antes. Eh, También que existe el cambio permanente, ¿no? O sea, a la vez que hay cosas que se repiten y que aparecen cíclicamente, también que existe el cambio permanente. O sea que a mí me resultó bastante armónico pasar de la disciplina de la historia como un modo de mirar nuestra existencia al pensamiento sistémico que me mostraba que nosotros estamos permanentemente conectados con otros sucesos, que lo que pasa algo allí afuera, que es muy entre comillas, también está impactándonos a nosotros. Lo que hoy predomina como una conciencia viva todo el tiempo, hoy este eslogan de cuídate y cuidanos, y estamos todo el tiempo pensando, sabiendo que en Europa pasó la primera ola, la segunda ola y que va a venir, y que a través de los viajes nosotros exportamos no solo cultura, sino también virus, y entonces que lo que nos pasa a nosotros no es indiferente a lo que le pasa a los otros y viceversa. Esta eterna conexión que hoy parece que en algunos campos estamos como descubriendo, y entonces que no puedo ser indiferente a lo que le pasa al de al lado porque me toca también. Esto es algo que un historiador lo tiene como el aire que respira. Y después
que también allí, como en el pasado, hay un lugar a donde ir a buscar las pistas, los indicios del sentido, de lo que hoy te mueve, de lo que hoy te conmueve, ¿no? También me parece que es algo que te enseña a ser humilde, porque dado que no sos ni el primero que llega ni el último, también aprender de los otros, de los antepasados, te pone en un plano más, más humilde, más humano, y también te enseña a relativizar, que, bueno, que las cosas que están pasando hoy, que son difíciles, pasarán, que las cosas buenas también van a pasar. La idea de que somos seres finitos, de que los grandes hombres, Napoleón, Alejandro Magno, los emperadores, fueron y pasaron, ¿no? Y nosotros también vamos a pasar. Entonces digo, bueno, ¿y de qué se trata esto de pasar? ¿No? ¿Qué valores, qué cosas vale la pena acumular si luego todas van a pasar? ¿No? Espera. Mm. Y gracias por traer el tema, ¿sabes? Muchas gracias. Em, yo personalmente empecé este caminito de investigación y de búsqueda justamente cuando hice contacto por primera vez que yo también me iba a morir. Ujú. Y ahora me río, pero en ese entonces no fue muy divertido. Al contrario, casi no me doy cuenta que casi me muero. Estaba a punto de ahogarme, ¿no? Y en un contexto familiar donde no sentía el peligro. Simplemente llegó una ola, me jaló un poco más, donde ya no tenía piso y me he demorado un tiempo en darme cuenta de que estaba a punto de arriesgarme la vida. Y felizmente pude pedir ayuda, aunque al principio no la pedí así como tan convencido de que la necesitaba. Así que, bueno, yo ahí empecé a hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que me pueda morir de un momento a otro sin que haya hecho nada de lo que realmente quiero, ¿no? Es como que he vivido en piloto automático, ¿no? La escuela, el trabajo que ha venido y el sueldo que ha venido y, bueno, etcétera. La profesión que ha venido, la más cercana de mi casa. Y bueno, entonces me interesaría saber, y es gracias a ese accidente que ahora estoy acá también, así como estoy también. Y gracias a esas personas que me sacaron del mar, que aparecieron como ángeles. Y así Dios. que, y sabes qué, yo no tengo forma de agradecer a este salvavidas que apareció de la nada en una playa donde supuestamente ni había salvavidas. Pero sí, tengo una persona que sí arriesgó su vida, se llama Prisca, con su papá, hicieron, casi también ellos se van abajo conmigo, y así que agradezco a Prisca públicamente, no sé si en algún momento verá esto, pero gracias a eso yo también me puse a buscar un poco más el sentido de la vida también, de la ayuda también. Y bueno, me gustaría saber eh, cómo empezó tu investigación, cómo empezó tu caminito o caminote, no sé cómo le dirías, porque es paso a paso, yo lo siento así, es como que un paso a la vez en esto. ¿Cómo empezó esto de lo sistémico, de abrirte a este mundo, Adriana, para ti? Ujú. Bien. Bueno, una cosa que me queda de la pregunta, que la pensaba mientras te escuchaba, y no sé si se conecta con esto que me preguntas, ¿no? Pero me queda, yo lo que veo es, a una cierta etapa en un momento de la vida y en momentos críticos de la sociedad en la que vivimos, encuentro que hay mucha gente, alguno de una familia o algunos que empiezan a buscar a sus ancestros o que empiezan a buscar el origen del apellido, a conocer el pueblo a donde vinieron, o se reconocen que son parecidos al abuelo, al bisabuelo, ¿no? Y ahí yo lo que encuentro es como
una especie de alegría espontánea. Hay un placer cuando vos haces ese link, ese enganche entre algo de lo que vos sos y que te pareces a alguien, o la gente que dice con orgullo, yo vengo, eso, ¿no? Que yo digo, yo vengo de Asturias y también de un pueblo de Córdoba, como de mis 4 abuelos. Y la verdad es que yo todavía no me lo puedo explicar. Para mí digo que ahí hay un placer, un cosa que podría empezar a teorizar, ¿viste? Pero no tengo la respuesta. Yo lo que veo es ese placer, ¿viste? Cuando vos te identificás con algo que vino de atrás y que está adentro tuyo. Porque no es un vino de atrás de cualquiera, ¿no? Yo lo tengo en mi sangre, no sé. Digo, ahí me queda una pregunta bien interesante que no sé qué respuestas iremos encontrando. Y vos me decías lo de la pedagogía, lo de sistémico. La verdad es que llegó por pura necesidad existencial, ¿no? O sea, necesidad de urgencia, porque yo ya llevaba muchos años de ser una paciente de psicoanálisis, de una corriente muy específica, que yo valoro mucho, que es el psicoanálisis lacaniano, freudiano-lacaniano. Y aún así, después de llevar muchos años, yo tenía una repetición de situaciones que giraban en torno a mi pareja o a mis parejas y tenía una angustia que no podía desaparecer por nada que yo hiciera, ¿no? Y entonces había ciertos momentos de ruptura emocional que a mí me despertaban esto. Y me daba cuenta que yo había comprendido un montón de cosas, pero que eso subsistía, ¿no? Así que así fue cuando estaba en un momento muy crítico, en donde alguien me mencionó, una familia, una prima mía, que es médica, y en un viaje de trabajo que yo estaba haciendo en Córdoba, bueno, me cuenta que está haciendo la formación, me describe que estaba haciendo la formación contigo y me habla de Bert Hellinger. Yo ya había oído hablar 2 años antes de esto, en 2 oportunidades, y había pasado de largo. En ese momento yo lo único que quería es que alguien me tirara un salvavidas, como te tiraron a vos. Y así que en cuanto yo volví a Buenos Aires me contacté con el centro de Hellinger, te digo, estoy hablando del año 2003, esto recién empezaba, y ahí me fui de cabeza al primer fin de semana completo que había de talleres. En ese momento eran un fin de semana entero de 8 horas cada uno. Cuando yo llegué, mirá que yo venía de una formación académica muy clásica, de psicoanálisis muy mental, y allí me encontré con otra cosa, grupal, que pasaban cosas, como pasa una constelación, y yo no podía entender cómo funcionaba eso, pero tuve una sensación muy clara de que ahí pasaba algo, ¿no? Así que cuando el mes siguiente empecé a hacer mi primera constelación para mí, y la constelación Tiu me dijo acá, vamos a dejar suspendió en la mitad de la constelación porque me dice, vos no te dejás ayudar. Para mí fue eso lo más grande que me pasó en la vida. Porque quedé como choqueada y digo, bueno, si esto no me ayuda, ¿qué me va a ayudar? Y insistí, una vez al mes iba, hasta que 5 o 6 meses después finalmente hice mi constelación, la completé, y como dicen todos, no voy a decir ninguna novedad, eso fue una empezada desde otro lugar, claramente desde otro lugar. Yo sentí un alivio y una felicidad, y la sensación que a veces, hoy en un taller en el que yo estaba, escuchaba de alguien, de la sensación de que lo que te queda de vida viene regalado, ¿no? Como de comprender en una dimensión que jamás hubiera imaginado cuál era la razón de mi angustia, que tenía que ver con un duelo profundísimo que yo tenía, que no había podido terminar de procesar por la muerte de mi mamá, cuando yo tenía 31 años, y ya habían pasado de esto 12 años. Y yo seguía como si esto hubiera pasado ayer. Y cómo eso estaba anudado con cosas que yo jamás hubiera conectado. Esa conexión a mí me devolvió la vida y la autonomía, y a pesar de que en ese momento sentí, digo, bueno, ya está, pensé que eso cerraba todos los problemas de mi vida. Ahí empezó otro camino, nada más, pasaron 18 años, ¿no?
¿Se me congelé o se escucha? ¿Se escucha? Ah, porque a veces Un me parece poco, como que... un poco. Sí, se Sí. escuchó, se escuchó. Bueno, así Sí, fue, sigue, por favor. y al año siguiente empecé la formación y nunca más me fui. O sea, desde aquella vez que fue el 12 de julio de 2003, jamás lo voy a olvidar, porque en julio y en agosto, agosto es el mes que yo nací, me pasan las grandes cosas, ¿no? Bueno, de ahí hice la formación y después, sin pensar en que yo iba a dedicarme a esto, ¿no? Después de eso, bueno, se me destrabaron cosas importantes y un año después empecé a hacer el doctorado, que era algo que yo tenía pendiente hacía años, en historia, y después empecé la formación en pedagogía sistémica, y después hice la formación de formadores, o sea, no me fui nunca más. ¿Por qué no me fui? La primera razón es porque yo verifiqué en mi historia que, eh, que eso servía, que eso era muy potente. Y como yo soy una persona muy insistente y muy taladradora y muy militante de todo lo que me parece que sirve a la humanidad, entonces me dediqué a taladrarle la cabeza a mis amigos, a mis familiares, con muy poco éxito, con mis familiares muy poco éxito, y los amigos de a poco, algunos. Mis amigos psicoanalistas lacanianos me miraban como si yo hubiera bajado 6 escalones en la escala de la intelectualidad, ¿no? Y bueno, nada, y además lo que terminé encontrando es mi vocación. Yo tengo una profunda vocación de servicio, y encontré que ahí, ahí estaba, yo podía expresar lo que necesitaba expresar, y ni que hablar cuando finalmente esto lo pude como enlazar con la educación y con la investigación en un tema que a mí finalmente fue lo que yo me vengo desempeñando desde hace unos 12 años, ¿no? Este, bueno, no sé si respondí a Sí, la pregunta. y sí, y yo coincido contigo, ¿sabes? Además, también lo dicen cuando uno se mete en, bueno, depende de quién, pero yo lo he escuchado. ¿Están seguros que quieren seguir con esta formación? Es como que abre un antes y un después. Es como entrar en otra forma de verse y ver también las relaciones. Así que a mí también me parece que sirve y de la misma forma me parece que sirve la tribu, el espacio que compartimos, Adriana, eh, que hemos venido compartiendo solamente entre compañeros y que ahora a partir de mañana vamos a abrir a un público más amplio. Eh, a mí también me parece que sirve. La relación eh, es como terapéutica de por sí, ¿no? Estar en relación con otros, encontrarnos con otros o que otros nos escuchen, yo he visto a lo largo de este año que es muy poderoso. Así que por esto también estoy contento de estar acá contigo, acompañada contigo y con un tema tan importante. ¿Puedes, por favor, contarnos un poco, así como para que lo que nos escuchan o nos escucharán puedan saber un poco de qué se trata lo que vamos a ver mañana en esa reunión que vamos a tener con la tribu sistémica? Nuestra primera reunión. Mira, lo que vamos a ver tiene que ver con otra cosa que se enlaza con lo que me preguntabas, porque además de que yo comparto la visión desde un punto de vista filosófico, cognitivo, si querés epistemológico, de dónde se para Hellinger para hablar del mundo, una cosa que a mí me pareció hermosa es esto que dice Hellinger, de que en el fondo de toda situación difícil, lo que hay es amor. Y yo esto me lo tomé muy en serio, pero muy en serio. Y me di cuenta que las grandes tradiciones espirituales dicen eso, ¿no? Porque el mensaje, por ejemplo, de Jesús, que Jesús en un mundo hostil, digamos, como podía ser el Imperio Romano, en el siglo I, de lo que habla es del amor, no del castigo, del juicio, ¿no?
bueno, después la religión se encarga de hablar muchas otras cosas más, pero el mensaje de los grandes ha sido poner el corazón y el amor al prójimo por frente de todo, ¿no? Y yo coincido plenamente con ese mensaje. Entonces, como la educación para mí siempre fue un faro, y fue el gran mandato de mis padres, pero sobre todo de mi mamá, a quien yo amaba profundamente. Me fui dando cuenta que, primero porque yo no venía del mundo psi, yo soy historiadora y soy educadora, enseño desde que tengo 25 años, ¿no? Y además mi primera carrera había sido, antes de hacer la carrera de historia, hice el profesorado de maestra, que nunca ejercí porque después seguí con la carrera. Entonces, lo que me di cuenta es que este mensaje de este amor, con mucha inteligencia, porque no es un amor de New Age, no es un amor fácil, es un amor para llegar a ese amor hay que atravesar fuertes paredes de pensamiento que es un pensamiento basura, ¿no? De un montón de capas que el hombre ha construido para separarse de lo esencial. Entonces, para mí, llevar esta mirada a la educación es lo más grande que yo me puedo proponer en mi vida, lo que le da sentido. Además de trabajar con personas uno a uno, en talleres donde hablamos de cualquier tipo de problemática, yo estoy convencida de que esto tiene que llegar al corazón de cada familia, al corazón de cada docente, porque es la educación la que puede hacer la diferencia y la que rompe las diferencias, ¿no? La que puede salvar a ese niño que le tocó nacer en un lugar desafortunado. Lo que te va a salvar es ese maestro que te va a fabricar la posibilidad de la resiliencia. Y te lo muestra no con el desprecio, no con decirte que yo soy mejor que tu mamá, te lo muestra respetándote en tu historia, buscando el sentido a partir de tu historia y desde una mirada muy amorosa, que es compleja, que es fácil decirlo, pero hay que llegar a eso. Es un amor al que hay que llegar. Y por eso es que lo que más me apasiona es, desde esta mirada, llevar esto a los docentes para contárselos y acompañarlos en su proceso de formación y de desarrollo personal, tanto como para un mundo más, tal vez más acotado, que es en el que yo estoy trabajando, porque yo nunca me fui de la universidad y he trabajado en un área específica de la evaluación de carreras universitarias, además de ser docente de la universidad de toda la vida. Me encontré con que hay un 70% de jóvenes que entran a la universidad y se van sin su título, que abandonan, y se van con una frustración. Eso es una marca muy grande en la vida de las personas, haber querido ir a hacer una carrera universitaria y haberse fracasado. Entonces me propuse a investigar qué hay detrás de ese proceso, por qué el 70% de los jóvenes entran y se van como una puerta giratoria sin haberse recibido. Y bueno, me puse a investigar en ese tema y ahora lo que estoy trabajando ya hace unos años es pensar un dispositivo que los acompañe o bien para fortalecerlos en ese proceso, o bien para decidir, no, mira, esto no es lo mío, me dedico a otra cosa, porque no hay obligación de ser universitario en esta vida, hay muchas otras cosas para hacer. El problema es cuando nos pensamos que tendríamos que ser y no pudimos ser. Ese es el problema. Y porque yo estoy convencida, Wow. desde Espera, la mirada sistémica. permiso. Sí, Permiso. cómo no. Y quisiera remarcar esto, pues para mí es muy, pero muy importante esto que acaba de decir. Esto de dejar aparecer el otro. Ujú, Aparecer como ser, ujú. reconociendo la unicidad de cada ser. Me parece que eso también eh, es como para mí es, no digo lo más importante, pero es muy importante de la tribu que hemos vivenciado hasta ahora y también que vamos a crear, es uno de los pocos principios que van a determinar ¿no? los límites también del grupo, ¿no? Y a veces siento que también, dependiendo
del lugar que nos toca como docente o como facilitador, también nos toca hacer contacto con nuestros propios valores o los valores de la institución, de la escuela, para también poner un límite, ¿no? En, en, en función de un amor propio, del autocuidado, esto que estaba hablando, y también del amor del grupo también. ¿Y no? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes esa cosa que acabo de decir? ¿Cómo la compartes, no la compartes? O cómo te resulta, si la compartes, ¿cómo te resulta en la docencia eso? ¿Te resulta fácil, difícil? ¿O cuáles son lo principal de retos? En relación a dejar aparecer al otro, ¿te referís a eso? Sí, sí, Y dos cuestiones planteaste, dejar aparecer que el otro se muestre en su singularidad, y hablaste también de la importancia del grupo, de esas dos cosas, ¿no? claro, Yo creo que para dejar aparecer al otro, está bueno comenzar por cultivar algunas actitudes personales. Una de ellas me parece que es dejar de tener miedo al otro, en tanto diferente. Eh, me parece que nos da temor. Por un lado, no saber para dónde va a salir disparado el otro, por un lado, ¿no? No lo conozco, no sé qué va a pasar con ese. Después porque el otro en su diferencia puede poner en cuestión nuestro propio camino, nuestras propias elecciones, nuestra cultura, nuestras pertenencias, ¿no? Entonces, prefiero no enterarme de cuán distinto es, porque a ver si eso me hace dudar de mi propia identidad. Entonces, mejor le digo lo que está bueno para mí, y del otro no me entero. Eh, y además, porque además nosotros tenemos, que es un poco la cultura estudiantil, educativa de antes, en donde el no saber está mal visto, es digno de castigo, ¿viste? Cuando vos pasas al frente y no sabes la lección, te vas a comer la mala nota de la maestra, el bochorno frente a los compañeros y la reprimenda de los padres. Eso por lo menos pasaba en la época mía, ¿no? En que yo iba a la primaria. Entonces, el no saber en nuestra cultura y en nuestra memoria emocional está puesto como algo que está mal, que es factor de vergüenza, de pasarla mal, ¿no? Entonces, yo estoy frente a vos y no sé qué me vas a decir, no sé, por ahí empezás a hablar de cosas que yo no sé, no conozco, y me encuentro en la situación en que no sé, eso instintivamente es como que me pone mal. Entonces, estas cosas tenemos que deconstruirlas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso y pensar, por un lado, ¿y cuál es el problema? Cuando yo viajé a Roma por primera vez, ciudad que amo, eh, encontré con algo que no conocía. Sí había estudiado mucho la historia de Roma y la había enseñado, pero no sabía lo que me pasaba en esa ciudad. Y lo que me di cuenta es que hubo un momento que gracias a distintas cuestiones pude ir varias veces a Roma. Un día yo me levanté y digo, ay, yo extraño Roma, y en 3 meses estaba en Roma extrañando algo con lo que yo no me había criado, porque yo vengo de Asturias. Y sin embargo, yo me pude sorprender con eso que no conocía, y me encontré gozando de algo que yo no conocía. Entonces, esto tiene que ver con el origen de nuestra charla, ¿no? Esto de la curiosidad. Entonces, para ser curioso, hay que perder el miedo, y hay que encontrarse con el placer de no saber. El placer, es hermoso no saber, porque el no saber y la curiosidad te da acceso a un mundo que no tenías antes. Y si hay algo, y en eso soy devota de Baruch Spinoza, el filósofo judío holandés del siglo XVII, dicho en mis palabras, Baruch dice cuantas más relaciones, nuestra riqueza son nuestras relaciones, porque son nuestra potencia. Nosotros somos relaciones, y cuantas más relaciones cultivemos, más potentes y más alegres vamos a ser, en el sentido espinosista del término. Entonces,
creo que si nosotros como docentes, frente al otro, ya sea el colega, el director, el docente o a la familia de mis alumnos, puedo estar tranquilo y entregarme a lo que no sé del otro, porque yo tengo una raíz y porque tengo mi familia y porque tengo mis cosas y está buenísimo, y el otro me va a mostrar otro mundo y estoy curiosa con eso, entonces puedo dejarlo aparecer. Se me fue el miedo. Yo creo que la matriz de lo que le pasa a la humanidad, de las diferencias, el racismo, la violencia, tiene que ver con que yo tengo miedo al otro. Y si lo dejo aparecer, y si pruebo, y me dejo, y por ahí me enamora, ¿entendés? Entonces, creo que es eso de eso se trata, y para eso es tan importante el trabajo personal, y por eso, digo, pedagogía sistémica tiene como un norte, como un mástil entre sus principios, el pasar esos conceptos por nuestra propia historia. No en un sentido terapéutico, que no viene al caso, sino en un sentido cognitivo, epistemológico. Es decir, si yo estoy tranquila con lo que sé, para mal o para bien, y no me preocupa no saber, estoy relajada y puedo dejar que el otro me cuente toda su historia y me puedo fascinar. Yo amo preguntar, amo cuando me encuentro con alguien que no es de mi cultura, porque me abre un mundo. Y eso es muy divertido, es muy lindo, ¿no? Una maestra hindú que tengo dice lo siguiente: la diversidad es riqueza. Y sí, Claro que sí, sí, claro que y sí. estoy de acuerdo contigo que para poderla apreciar está bueno como quedarnos bien enraizados en nuestras raíces, también para no mezclarnos con la diversidad del otro si esa diversidad a veces gatilla cosas pendientes que son de nuestra propia historia, ¿no? En esto de lo sistémico, de las constelaciones, muchas veces lo vemos, ¿no? Que se mezclan, se sobrepone contextos, encontramos personas que vienen a gatillar cosas que son de nosotros, pero es como hay una atracción, una comunidad de destinos que hace de que el otro venga a mostrarme algo de lo que me toca ver de mi propia historia, y el otro también tiene que ver a través mío, a través de ese encuentro con algo de su propia historia. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Adriana, por compartir todo esto. Quisiera seguir compartiéndolo mañana en esta Dale. reunión que vamos a tener a las 7, no, ¿a qué hora es? Ayúdame a recordar, a las 8 de Perú, ¿verdad? Nuestra, bueno, hora de Buenos Aires, las 22 horas. Es medio, así, sí, para tomarse una copita y como después al día siguiente feriado, Exactamente. también no Y va a va a haber ser mucho a ruido. las 8 p.m. de Perú. Si están interesados en sumarse, va a ser una reunión a través de Zoom. Es una reunión abierta al público. Los cupos son limitados más que todo por la capacidad del Zoom, pero bueno, tenemos como 100 cupos, creo que alcanza. Y bueno, si quieren apuntarse, es gratuito. Luego voy a poner acá, ojalá pueda grabar el video para que quede grabado. Voy a ponerlos en los comentarios, voy a poner el enlace. Así que, ¿con qué cosa te gustaría hacer el cierre de esto, Adriana? ¿Cómo quisiera cerrar este encuentro? Bueno, por un lado agradeciéndote que la invitación y la iniciativa que tomaste, agradeciéndote que hayas hecho este viaje de Italia para Latinoamérica, que me enseñes italiano, que sigas hablando, dejándome los mensajes en italiano. Va bene, va Y bene. me encanta, voy a practicar. Eh, y, y creo que lo que yo, lo que un punto de partida podría ser convencernos de que somos responsables de la realidad que construimos una realidad, que la realidad y el mundo es muchísimo más ancho de lo que podemos imaginar, y que gran parte de ese descubrimiento pasa por
comprender que nosotros lo construimos y que la curiosidad, como decías vos en este título de encuentro, es la que te salva. La curiosidad te salva. Y la curiosidad va de la mano de pensar que el mundo no es tan chiquito como lo habíamos imaginado hasta ahora y que si abrimos nuestra cabeza, el mundo es inmenso. Y sí, y estaba leyendo los comentarios acá de nuestros acompañantes. Acá tenemos a Yolanda de Japón que dice, gracias por incluir la diversidad que enriquece. Eh, ¿Qué más? Un placer escucharlos, me encantaría sumarme mañana. Verónica, eres bienvenida. Allá en el Facebook pueden encontrar el grupo, se llama así, La Tribu Sistémica, se pueden unir, es un grupo abierto y ahí van a estar al tanto con todas las actividades. Ahí tenemos a Sonia de Conciencia Corporal que dice un piacere, me sale italiano, un piacere escucharte, Adriana. Decilo en italiano, ¿no? Ok, Yolanda dice gracias por este espacio, gracias por questo spazio, se escucha perfecto. También comenta, yo estaba más conectada a la muerte, gracias a los guías pude cambiar de ruta y ahora puedo decir que vivo la vida. Sí, pues los maestros también a veces nos marcan un antes y un después, ¿no? Con estos cachetones sistémicos, por así decirlo. Acá leo a Rafael que dice, Rafael de Piano dice, la diversidad como diferencia que no se incluye a todos. Es cierto, ¿no? Hay un lugar para todos, ¿no? Y a mí me Claro gusta, que sí, ¿sabes claro qué? que sí. Esta imagen de... Tengo un amigo que se dedica a, ¿cómo se llama? Al cultivo, ¿no? Es tipo campesino, allá en Italia. Y tiene esta, ¿cómo se llama? Es una manera de cultivar de una forma sinérgica. Por lo que me cuenta, por lo que entiendo, eh, como que dejan que solito el terreno y las plantas hagan lo que tienen que hacer, no le meten mucho mano. Y dejan un espacio suficientemente amplio entre una planta y la otra para que eventualmente los insectos o los, ¿cómo se llaman esto que atacan Las la plagas, planta? Ujú, las plagas. no vayan a infectar la otra. Y me Ah, parece bella esta diferencia, ¿no? O sea, este espacio que distancia. hay, este espacio que hay también para todos, ¿no? Para todas las singularidades que tenemos como personas, como seres humanos. Así que yo reconociendo, agradeciéndote también, Adriana, por toda tu trayectoria, por toda tu gana de compartir. Yo sé que tienes un montón, la verdad, sé que sí, y me siento muy afortunado por poder practicar el italiano contigo y así te voy conociendo más y compartimos más de eso. Te agradezco por tu disponibilidad, por ser la primera invitada acá en la tribu sistémica, abrir el espacio, también el espacio de mañana. Agradecer a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron durante ese live, también a las que se van a conectar después, que lo van a ver y se van a agregar. ¿Y qué más decir, Adriana? Muchas gracias, te quiero No, nada. mucho. Yo también, gracias, Andrea. Decime, Andrea, esto que me preguntaban si esto quedaba grabado. ¿Cómo es? ¿Vos sabés si queda grabado? No, yo me imagino que cuando termina saldrá una opción para grabarlo y voy a hacer lo posible para Ah, que quede. exacto, sí, sí, exacto. Ah, y quería decir otra cosa. Y si no queda grabado, yo tomé nota, como suelo hacer cuando sigo las personas que me interesan. Bueno, Así que muchas gracias. bueno, gracias, saludos a todos y gracias por estar y acompañarnos. Gracias, Andrea, hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, buenas noches. Yo sí Buenas me puedo, a ver, noches. yo para ir, buena noche. A Chao ver, a todos. ay, abandono. Ok. Y acá, X. ¿Seguro?